En este video vamos a ver las nuevas funciones que son agrupar por y pivotar por. Estas funciones se liberaron hace unos meses solamente para Excel 365 y puede interesarte si ya sos usuario intermedio o avanzado en Excel que usás tablas dinámicas, porque estas funciones lo que hacen es algo muy similar a las tablas dinámicas. Ya veremos después cuál pueden ser algunos de sus beneficios y sus contras respecto al uso de las tablas. Después cada uno decidirá qué le conviene utilizar. En este caso tenemos datos de una encuesta de satisfacción de un restaurante donde contamos con la edad del encuestado, el sexo, la hora de la visita, si fue la cena o el almuerzo, y después la puntuación de la comida, la espera, la atención, la limpieza y una satisfacción en general. La puntuación es 1 como una puntuación muy mala y 5 como una puntuación muy buena o excelente. Para todos es la misma puntuación. Bien, primero que nada vamos a insertar una tabla dinámica. Hacemos clic en alguna celda que pertenece al rango de datos. Vamos a donde dice insertar tabla dinámica. Le damos hoja de cálculo existente. Vamos a colocarla en la celda J7. Aceptamos. Y lo que vamos a mostrar es la puntuación de la satisfacción general en base a si la persona fue en la cena o en el almuerzo. Entonces, donde dice filas vamos a poner hora de la visita y en valores vamos a poner satisfacción general. Esperen que voy a correr esto. Satisfacción general entonces en valores. Perfecto. Y le voy a cambiar en lugar de la suma que me diga el promedio. Listo. Vamos a inicio, vamos a quitarle decimales. Ahí está. Bien, con unos simples clics armamos la tabla dinámica y ahora vamos a utilizar en principio la función agrupar por para hacer lo mismo. Entonces, escribimos más o igual, recuerden que esto es una fórmula, agrupar por, me pide el primer parámetro row fields, que son las filas, que es lo mismo que yo tengo acá. Y para seleccionarlo vamos a donde dice hora de visita, control shift flecha hacia abajo y seleccionamos todo el rango. Luego vuelvo hacia arriba, me pide los valores, son estos que están acá, vamos a calcular el promedio de la satisfacción general. Entonces seleccionamos satisfacción general, coma. Acá es donde yo puedo ponerle el promedio, coma. Y ahora son todos parámetros que son opcionales. ¿Por qué? Porque están entre corchetes. Me dice encabezados, voy a ponerle que sí y que los quiero mostrar, el número 3. Luego me pide si hay totales generales o no, le voy a poner que sí, que hay totales generales. Luego el orden, esto lo vamos a dejar así. Y luego me pide filtro, que acá no vamos a poner nada. Y en el último parámetro tampoco lo vamos a dejar por defecto. Entonces damos enter y fíjense cómo me generó exactamente lo mismo. Acá le quito los decimales y listo. Esto le puedo cambiar el orden. Por ejemplo, acá está de mayor a menor. Lo podría poner al revés. Si yo en lugar de 1, perdón, no le había puesto nada. Para ordenarlo lo voy a ordenar por la columna 2. ¿Sí? Por la columna 2, que es satisfacción general. ¿Está? Entonces fíjense cómo me lo ordena automáticamente de menor a mayor. ¿Sí? Por la columna 2. Ahora, si yo en lugar de 2 le pongo menos 2, me lo ordena en orden descendente, de mayor a menor. Ok, bueno, esta es la función agrupar por. Luego, ¿qué pasa? Yo a esta tabla dinámica puedo agregarle columnas. Imagínense que eh, le quiero agregar en la columna que diga si es masculino o femenino. O sea, que en almuerzo me diferencie por masculino y femenino, que en cena haga lo mismo. Entonces, puedo hacer dos cosas, o en columnas o también en filas. Vamos a hacerlo primero en filas. Esto lo voy a mover un poco para abajo.
Ahí está. Entonces, para agregarlo en fila, yo voy a donde dice sexo y lo pongo debajo de hora de visita. Entonces ahí ya me diferencia. Bien. Para hacerlo acá vamos a utilizar una función que se llama apilar h. Entonces, en el primer parámetro, en lugar de poner solamente la hora de la visita, vamos a escribir apilar h. La primera matriz va a ser la hora de la visita, coma, y la segunda va a ser el sexo. Cierro el paréntesis, doy enter y acá me lo agrupó. Fíjense que a diferencia de la tabla dinámica, acá me aparece almuerzo por cada vez. ¿Sí? Me aparece dos veces y acá cena dos veces. ¿Ok? Esto obviamente también le puedo quitar el decimal. Bien, eso para fila y ya aprendimos cómo usar apilar H dentro de agrupar por. Ahora, si quiero en columnas, yo quito de acá y lo muevo a columnas. ¿Ok? Entonces fíjense cómo en almuerzo me diferencia entre femenino y masculino y me promedia los dos y lo mismo para la cena. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer usando una fórmula que es pivotar por. ¿Sí? Entonces, pivotar por, esto vamos a moverlo un poco para el costado. Y vamos a hacerlo por acá. Entonces, pivotar por tiene otra sintaxis, tiene más parámetros. ¿Por qué? Porque justamente me pide que le ponga las columnas. Entonces, primero las filas, como siempre, nosotros vamos a la hora de visita, coma, ahora me pide las columnas. En las columnas voy a poner el sexo, coma, los valores, estamos haciendo siempre con satisfacción general, coma, el promedio, coma, y luego todos los parámetros que son opcionales. Encabezados le digo que sí, que los quiero mostrar. Me pide si hay totales generales, le voy a poner que sí, el 1. Totales generales para las filas y después también lo puedo poner para las columnas. El orden en que quiero ordenar, bueno, esto es para las filas, es lo mismo que la función agrupar por, ¿sí? Esto lo voy a dejar así sin nada. Luego me pide el orden de las columnas. Esto es, por ejemplo, si yo quiero que primero aparezca femenino o masculino. ¿Sí? Lo va a ordenar en orden alfabético. Puede ser ascendente, como está acá en la tabla dinámica, o descendente. ¿Sí? Eso lo voy a dejar. Perdón, acá me decía antes, vuelvo. Si quiero los totales generales para la columna, le voy a decir que sí. Totales generales. Y acá es donde me pide el orden de la columna, que lo que le decía puede ser en orden alfabético o no. Esta lo voy a dejar así como está. Y el filtro, nuevamente, no vamos a poner nada. Entonces, fíjense, hora de la visita, almuerzo, cena, femenino, masculino, ¿sí? Y los números son exactamente los mismos. Si le quito los decimales, ahí van a ver que coinciden totalmente. Entonces, ¿cuál me conviene usar? ¿Tablas dinámicas o agrupar por y pivotar por? Todo depende. Vimos que la tabla dinámica la armamos muy fácil con un clic, si por ahí estamos acostumbrados. Esta tabla era muy sencillo armar una tabla dinámica. Ahora bien, si nosotros usamos mucho las tablas y vemos que una vez que hacemos esas tablas tenemos que hacer cálculos, por ejemplo, con los números que están dentro de la tabla dinámica, ahí es cuando estas funciones tienen un beneficio bastante importante. Acá vamos a ver un ejemplo donde tenemos estos mismos datos. Acá dejé solamente la función agrupar por entre almuerzo y cena y la tabla dinámica original. Y
Imagínense que tenemos los datos del mes pasado. Estos datos son correspondientes, por ejemplo, a enero y estos a diciembre. Entonces, si yo quiero comparar, si yo quiero hacer cálculos con estos datos que están acá, no es recomendable porque suele dar errores. ¿Sí? Imagínense que quiero ver la diferencia relativa de un mes a otro, entonces voy a escribir entre paréntesis el nuevo valor menos en la celda P8 dividido la celda P8 y lo voy a arrastrar para la cena. ¿Sí? Esto le voy a dar formato de porcentaje. Bien. Y acá este valor pasó de 2,87 a ver si está bien P8, sí, P8. Este valor pasó de 2,87 a 2, perdón, pasó de 2,97 a 2,87, bajó un 3%, bueno, está bien. Y este valor de 2,51 pasó a 2,73, aumentó un 14%. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver si lo hacemos con estos datos que están acá. Voy a hacer lo mismo, más este valor menos el anterior, entre el anterior, arrastro y le doy formato de porcentaje. Entonces, si nosotros hacemos bien la cuenta, entre 2,51 a 2,73, aumentó efectivamente un 9%, no un 14% como dice acá. Entonces, en este cálculo funciona bien para el primero, pero no así para los que siguen. Entonces, si yo quiero trabajar con los datos, obviamente que va a ser mejor este tipo de fórmulas que la tabla dinámica. Pero si solamente quiero visualizar los datos, quizá me guste más usar una tabla dinámica y lo hago mucho más rápido. Entonces, en principio esta es la diferencia principal. Te invito a que lo pruebes y que vos mismo eh, veas cuál te conviene en un caso o en otro. Si querés saber más sobre estas funciones, te invito a que realices nuestro curso completo de Excel, donde además te mostramos cómo podemos aplicar filtros a estas funciones, agrupar por y pivotar por. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido.